El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, yo soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de su programa Ananqué. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, en pleno corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias universitarias con las que llegamos a diversas audiencias en todo el país, y bueno, también a quienes nos escuchan en formato podcast en diversas plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo en la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, Laura Chávez en comunicaciones, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la coordinación general. Historias contadas en viñetas, es decir, a través de recuadros que nos ilustran con mucho estilo a esos personajes de las historias viviendo situaciones de aventura, fantasía, ciencia ficción, drama, pero también de la cruda realidad en un país como el nuestro. Esa es la potencia del cómic. Tema del episodio de hoy, en esta temporada que estamos haciendo de Ananqué, que hemos dedicado a las narrativas audiovisuales y a las memorias populares. El cómic es una publicación cuya historia oficial nos remonta al auge de la sociedad de masas en el siglo XIX, europeo, y en el que también es posible encontrar rastros del mundo popular, pues del rol que los procesos populares, las poblaciones, sus dinámicas juegan en la sociedad y también, pues, ¿por qué no?, de sus formas de resistencia. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Andrés Ochoa, quien es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y que se está integrando al semillero de investigación. Bienvenido Andrés, esta primera vez aquí en la Pedagógica Radio, en cabina. ¿Cómo estás? Te invito Bien. A saludar. Hola a todos oyentes, bien, gracias, profe. El tema que nos compete hoy, el cómic, indagando un poco por ahí, he encontrado que el cómic se postula, ¿no?, como el noveno arte, pero es competencia de destacar en qué se diferencia con las demás bellas artes. Ajá. El cómic aquí toma elementos del cine en cuestiones como la secuencia de una narrativa en cuestiones de ángulo, de perspectivas, de cámara, pero también toma elementos de la literatura en el sentido de que debe construir un guión, una estructura, un inicio, un nudo, un desenlace. Entonces se presenta como este híbrido entre estas dos cuestiones. Y además, ¿no?, evidentemente, por ejemplo, comparte con la arquitectura, la pintura, todo este tema de dibujo, volumen, ¿sí? Entonces ahí es como ese distintivo, además de que se tiene como, en lo que hemos indagado, tiene dos formas en las que se ha presentado. Una primera, que es como un medio de comunicación masivo de las masas, un medio de información que busca muchas veces expresar o ir en contra de un discurso oficial. Ya más adelante vamos a profundizar un poco en ello. Y por supuesto también ha tenido como una función más comercial, más de ocio, de entretenimiento, pues. Ajá, claramente. Bueno, este es un tipo de arte. Sí, eso ha sido muy interesante lo que tú estabas mencionando, y es encontrar que se cataloga como noveno arte, ¿cierto? En todo el conjunto, pintura, escultura, el cine, y aparece allí, y esta es una catalogación reciente porque hasta no hace mucho era considerado como una actividad de puro ocio, hacer muñequitos, leer muñequitos, los monachos, diferentes denominaciones que ha tenido. Andrés, ¿tú cómo te has relacionado con el cómic? ¿Cómo te llegó a ti
Vale, pues desde muy chiquito yo, bueno, soy más cercano al manga, pues que a la final es un tipo de cómic. Un tipo de cómic. Cierto. Entonces sí tuve como esta tendencia mucho a tratar de dibujar mis propias historias, muchas de ellas fracasaron. Entonces, pues sí he tenido como este acercamiento, también porque yo soy del barrio Nuevo Chile, en la localidad de Bosa, en Bogotá, y allí tenemos nuestros profesores se encargaron muy bien de darnos como impartirnos algunas lecciones sobre la importancia que tiene el lugar de donde vengo. Entonces, claro, por ejemplo, en el barrio Nuevo Chile vimos mucho este tema de la memoria y del tejido social. Y se postula, por ejemplo, el fanzine, que bueno, no es exactamente un cómic. Pero ahí están hermanados, fanzine y cómic. Exacto, sí. Comparten también ciertos elementos en términos de, bueno, la gráfica y la narrativa. ¿Sí? Solo que el fanzine es un poquito más manual, de cierto modo, y el cómic ya es una periodización también. Ajá, que periódicamente y pues las publicaciones tienen, digamos, más elaboración industrial y de imprenta, ¿no? Entonces ahí aparece relacionado pues el tema del cómic. O sea, de todas maneras, las últimas generaciones, no sé, de los últimos 60, 70 años, tenemos algún tipo de relación con el cómic, bien sea el que salía publicado, las tiras cómicas de la prensa escrita. Mi madre estaba muy relacionada con ese tipo de publicaciones cuando era niña, o ya los libritos que conocemos como el mundo del cómic contemporáneo, o los libros del manga, que son mucho más gruesos y que coleccionan en este momento. Exactamente, por supuesto. En mi caso también lo relaciono mucho con, bueno, como todas las bellas artes es una forma de expresión. Sí. Entonces, pues lo que vengo diciendo de que desde abajo, en contra de como esta postura oficial de que se escuchen voces que muchas veces no se tienen en cuenta. Entonces el cómic también se postula ahí. A propósito de la canción que tenemos para hoy. Exacto, listo. Sí, porque esa iba también, bueno. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, y ahora en esta sección Historia Central. Bueno, y vamos a ir desarrollando un poco este diálogo sobre el cómic y también viéndolo un poco como en su capacidad para representar el mundo de lo popular, para hablar un poco como de su recepción también, ¿no? Es un tema súper amplio. Preparándonos hemos dado cuenta que, bueno, hay 1000 vertientes, hay 1000 elementos, pero queremos hablar como de esas dinámicas, y además el auge del cómic pues tiene que ver justamente con la configuración del mundo popular contemporáneo a partir de lo que pasa en el siglo XIX con la llamada Revolución Industrial, pero sobre todo su segundo momento de Revolución Industrial, la segunda Revolución Industrial, cuyo eje es sobre todo Estados Unidos. Sí, tenemos Europa, pero es sobre todo Estados Unidos, y donde un componente fundamental es la aparición de la comunicación de masas. El telégrafo, la electricidad, el desarrollo de las comunicaciones impresas, la masificación, también en términos de la expansión de la educación, que paulatinamente pues van llevando a construir este mundo del cómic, que va a tener antecedentes, por ejemplo, en la caricatura política, de la cual vamos a tener un programa un poco más adelante en Ananqué. No es lo mismo, porque la caricatura es como una foto de un solo momento, el cómic pues es una narrativa. Y en el siglo XIX empiezan a aparecer y a hacerse muy populares, digamos, podríamos decirle en el contexto colombiano como una suerte de esquelas, de postales, que se vendían para pues dar a pues que se difundieran temas, asuntos, y como la población no toda era alfabeta, había tasas de analfabetismo muy altas, pues se incorporó el dibujo para que estas esquelas tuvieran como mayor difusión. Entonces es en ese contexto de auge de las comunicaciones en el marco de esta segunda revolución industrial que empieza a aparecer. ¿Cuáles serían como hitos principales, iniciales de esta historia del cómic en general, Andrés? Vale, profe, pues como lo dices, esto tiene su origen a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Hay dos periódicos que van a impulsar este tema de la tira cómica en un inicio, que es como nace el cómic, y es que son el The New World y The New Journal. Son dos periódicos que están como disputándose la concentración del público. Entonces,
ellos idean la tira cómica y se inventan un personaje llamado The Yellow Kid, que es como un muñequito chiquito que, bueno, cuenta problemas de la vida cotidiana en un barrio proletario de Nueva York. Muchos periódicos de aquí hasta la década de los 20 van a comenzar a imitar como esta estructura de tener una tira cómica al final de sus periódicos. Bueno, esto va a estar así hasta va a ocurrir la famosa los felices años 20 de Estados Unidos, sí, y luego va a llegar el crack del 29. Sería un punto de inflexión en el sentido de que obligaron a las tiras cómicas a reducir su tamaño. Entonces, muchas personas comienzan a agarrar estas tiras cómicas y sacarlas del periódico. Y ahí comienza a nacerse los comic books, que son como el dibujo ya independiente del periódico. Sí, y el formato que más asociamos hoy en día al cómic, ¿no? Que es un librito. Exactamente. Pues bueno, su extensión no es muy grande, puede tener como unas 30, 40 páginas dependiendo, esos son ya grandes extensos, que empiezan a circular de manera independiente. Exactamente, profe. Entonces luego el 29, estos comic books, que bueno, en sí son los cómics como los conocemos, tienen como unas condiciones, unas restricciones, y es que se crea una institución llamada el Syndicate que lo que se encargaba era orientar la ideología que transmitían estos cómics. Censura. Exactamente, la censura. Porque de cierto modo funcionaban como un dispositivo político, como para una propaganda para promover una idea de un discurso hegemónico, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces, por ejemplo, van a aparecer los primeros superhéroes, Superman, Batman, Capitán América, donde sus principales villanos coinciden con el enemigo social de la época. Por ejemplo, en Capitán América se ve muy claro que en un inicio él empieza peleando contra los nazis y posteriormente en la Guerra Fría va a ser contra los mismos soviéticos, contra los comunistas. Se enmarca entonces como en las disputas internacionales por el poder, por la hegemonía y este ascenso de Estados Unidos como nueva potencia, que ya venía cocinándose desde el siglo XIX, pero que va a ser la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial los que van a coronar, ¿cierto? Y pues ahí empieza también una disputa que es ideológica. Lo que yo también he podido un poco registrar es como al principio, por ejemplo, figuras como Superman son cohesionadores internos para la sociedad estadounidense y luego Superman también, así como Capitán América, pues se vuelcan a la lucha contra el comunismo y ese se considera el enemigo que además se ve en todas partes. Es la lógica del enemigo interno propio de la Guerra Fría. Exactamente, profe. Pero entonces, bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y en este periodo de posguerra empiezan a haber un movimiento de contracultura que se denominó underground, sí, precisamente porque va bajo la tierra, va en contra de estos discursos que se intentan promover. Entonces empiezan a aparecer cómics precisamente sin censura, entonces que empiezan a hablar del trauma de posguerra, de drogas, de cierto modo, de sexo, de escenas de, por ejemplo, mutilaciones, sí, todos estos traumas que generó la guerra. Y coincidentemente esto va a, bueno, no coincidentemente, sino también influenciándose en todo este contexto de que Estados Unidos se mete en la guerra de Vietnam y que para ese momento es como una de las guerras que más televisaba Sí, claro, sí, se televisa, ajá. Que más fue como seguida por los medios comunicativos. Entonces la población estadounidense precisamente va a ir en contra de ello y el cómic aquí se propone como una forma de expresión para ir en contra de esto. Justamente también aparece otra institución de censura que es el Comic Code, que lo que va a hacer es intentar de que este cómic, que ahora se denominará Comics con X al final, no se propague tanto. Que incluso hasta nuestros días sigue con esta temática. Claro. Pero digamos que el tema de la censura sobre los contenidos del cómic también tiene como antecedentes que tú estás mencionando allí, desde el caso estadounidense, pues instituciones que van a jugar un papel. Pero a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en estas grandes casas, porque ese contexto que tú mencionas de los años 30, de la aparición de Superman, de el Capitán América y lo demás, pues es la que también da inicio a las grandes casas editoriales del mundo del cómic como Marvel, DC, que paulatinamente van a ir absorbiendo personajes y construyendo pues estos universos que son los que están hoy enfrentados y pues vueltos grandes multimillonarios negocios en películas, merchandising y lo demás. Pero en ese mismo proceso de absorber se han dado casos donde los cómics han ido perdiendo un sentido crítico con el que nacieron y es el caso de La Mujer Maravilla.
Yo me identificaba mucho de niña con la Mujer Maravilla, me disfracé de la Mujer Maravilla, a propósito de que estamos cerca de estas fechas de Halloween. Y la Mujer Maravilla nace en un contexto, o sea, de una familia bien particular, porque es una familia de una pareja, no es una pareja, una tríada, ¿sí? Es una relación amorosa entre un hombre y dos mujeres. Y el cómic, pues lo que cuenta al bajo mundo, la historia no contada de este tipo de producciones es que pues realmente las historias lo construyen entre los tres. La Mujer Maravilla reúne características de las dos parejas de este hombre, que además pues entre ellas también tienen una relación afectiva, sexoafectiva, y el cómic original mostraba toda una serie de cosas bastante explícitas de cómo se relacionaban ellos y ellas, una relación pues censurada en los años 30. Y tenía una cosa muy bonita el cómic original, y es que al final había una sección de las Mujeres Maravillas reales. Sí, entonces, que eso sí lo pensamos, o sea, hace un siglo. No era un escenario de reconocimiento público de las mujeres el que estábamos enfrentando. Y aparece, por ejemplo, al final de esos cómics personas como Marie Curie, que ya había ganado 2 veces el Premio Nobel de Química, hasta que él muere y pues absorbe DC a la Mujer Maravilla, hay unas disputas legales, bueno, lo demás, y transforman el sentido de esta heroína, ¿sí? Que era pues como que lo vuelven un producto dirigido hacia las mujeres y estereotipando los roles de género de los años 50 y 60. Porque claro, está la Guerra Fría, pero también está la consolidación de un modelo de familia, y la Mujer Maravilla deja de ser esta mujer que vive en un contexto solo de mujeres, con muchos poderes, con mucha autonomía e independencia, para convertirse en la secretaria de Superman y de Batman en la Liga de la Justicia. Sí, o sea, es un paso bien complejo, pero luego recupera un poco ese sentido crítico en este contexto que tú nos estás comentando de contracultura, y vuelve a aparecer allí como una figura de autonomía, de emancipación un poco frente a los roles de género en el marco de la tercera oleada del feminismo que se va a dar en esos años en los Estados Unidos. Se convierte en referente para algunos sectores del feminismo. Pero bueno, ¿qué cambios va a traer este escenario de contracultura frente a la construcción, por ejemplo, de los superhéroes en la producción de cómics? Vale, la contracultura va a influenciar sobre todo en los 60s va a aparecer este sujeto de Stan Lee, y él va a darle como hasta este momento los cómics se hacían con un guión predefinido de que orientaba la narrativa de lo que se contaba. Pero entonces él le va a dar la potestad a sus ilustradores de que ellos mismos sobre la marcha fueran creando la historia de sus personajes. Y los ilustradores les van a dar un carácter más humano, a diferencia de los 30, donde, bueno, los personajes y también en este barco de idealizar a los personajes que se crean, tipo en los 30 los Superman, Batman, Capitán América son héroes ideales, es decir, no tienen problemas, son súper fuertes, no pueden con cualquier obstáculo que se les atraviesa. Y pues en los 60 se crean personajes que tienen como más humanismo, sí, de cierto modo, tienen problemas, tienen, por ejemplo, Spider-Man, que es la figura de Spider-Man, que es como el superhéroe perfecto, pero que en el fondo solo es una persona lidiando con problemas personales. Y ¿sí? Es un trabajador, eso es un muchacho que trabaja repartiendo pizzas. Entonces es un asalariado, o sea, no es Bruce Wayne que tiene mucho dinero. Exacto. Entonces sí, se empiezan a crear personajes, e incluso con este tema de Spider-Man un poco más reciente, la figura de Miles Morales, ¿no? Que como que intenta reivindicar es decir, de los 60 a los 2000 se crean unos personajes, y en los 2000 hacia aquí, pues estos personajes van a llegar a la pantalla grande. Entonces se van a ilustrar, y Spider-Man es un caso perfecto porque van a haber 3 adaptaciones de Spider-Man. Pero el sujeto que ilustraba los cómics de Spider-Man, Brian Bendis, él se va dando cuenta que Spider-Man es una figura muy quemada y que siempre se muestra el mismo Peter Parker, de cierto modo. Entonces, él lo que intenta hacer es como con Miles Morales, darle cierta... Bueno, con Spider-Man de Peter Parker lo que sucedía es que se interpelaba a muchas personas, pero no a todos. Sí. Mientras que Miles Morales llega como a darle cabida a una población que no se tenía en cuenta, porque pues Miles Morales es afrodescendiente, tiene una madre latina, es negro, entonces
pues sí va a llegar como a dar un cambio a este sentido de los superhéroes. Sí, una diversificación en las representaciones sociales que aparecen en medios masivos de comunicación, que eso también tiene mucho debate, ¿no? Entonces, que si se está forzando la participación y la inclusión de sujetos, pero lo cierto es que con toda la lucha que vienen dando desde los años 60, muchísimo antes, pero que tuvo un pico muy alto en los años 60 las comunidades afro por los derechos civiles en los Estados Unidos, pues en el mundo de la comunicación de masas y de los productos culturales, pues van a tener, van a lograr a partir de esas luchas pues unas dinámicas de mayor representatividad, ¿no? El caso que tú mencionas de Spider-Man, pero también Stan Lee, que va a crear pues este cómic llamado Pantera Negra, ¿no? Wakanda, que es una comunidad en África, un pueblo en África que tiene pues superpoderes y está aislado del mundo blanco y no fue objeto de colonización, o sea, que se libra por diferentes razones del drama que ha implicado para África pues la colonización y el sometimiento. Ahora, estos superhéroes como con matices, ¿no? Con este lado humano que se deprime, no aparece solamente en los Estados Unidos, ¿cierto? Si echamos un poquito para atrás, en el caso latinoamericano vamos a encontrar que ya hay algunos rastros allí. De hecho, el cómic en América Latina podría tener incluso como una fuente, ¿sí? De un inicio por allá a finales o en la segunda mitad del siglo XIX, en el marco de una guerra que va a ser la guerra de la Triple Alianza, una guerra que casi acaba con toda la población del Paraguay, acabó con aproximadamente el 90% de los hombres de ese momento, la población masculina. Una guerra terrible en la que intervino Inglaterra ahí por debajo de cuerda. Y en esa guerra había soldados de la Argentina, porque era Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Y los soldados de la Argentina pues lucharon y había uno allí que se llamaba Cándido López y el señor era pintor. Y él después pintó cuadros en sucesión, eran óleos, pero son cuadros que cuentan cómo era la historia de las batallas en cuadros, hoy diríamos en viñetas pues sucesivas. Entonces ahí hay historiadores que proponen, ese es un origen para el cómic latinoamericano, o sea, no tiene que ver solamente con que llegara el producto estadounidense, europeo, sino que también hay un origen acá. Y bueno, pues se va construyendo ya en el siglo XX pues la historia propia también del cómic. Pero hay un caso especial que mencionábamos a propósito de la canción y es el caso del Eternauta, que bueno, viene de la Argentina. ¿Cuál es la historia ahí del Eternauta? Vale, el Eternauta, profe. Pues como lo vienes mencionando, sí, o sea, siento que el dilema del discurso oficial es que invisibiliza a muchas cuestiones que ocurren aquí en Latinoamérica. Ajá. Entonces, por ejemplo, este tema de dotar a los personajes de una humanidad, de problemas cotidianos, no es propia, o bueno, no se vio por primera vez en Marvel, sino tiene su origen, o bueno, tiene un antecedente muy clave que no se menciona mucho, que es precisamente el Eternauta. Y es que, bueno, el Eternauta es, pues para empezar, no ocurre en el norte, ocurre en el hemisferio sur, sí, ¿no? En Buenos Aires, Argentina. Ya posiciona a este cómic como en una vista antihegemónica de lo que era la época también. Y también en el sentido de que no se construye un héroe individual que todo lo puede por sí solo, porque tiene superpoderes, sino que se construye un héroe colectivo, es decir, que gracias a sus relaciones sociales y los lazos que forma con sus seres cercanos logra de cierto modo sobrevivir a lo que le sucede. Como sabemos, bueno, el Eternauta es una producción de Héctor Germán Osterfeld entre el 57 y el 59, junto con su ilustrador Solano de apellido Solano López. Uh-huh. Y van a dar esta primera entrega construyendo esto que les menciono, que es el héroe colectivo, ¿sí? Entonces hay una invasión extraterrestre, sí, es un mundo distópico, ¿cierto? Sí. Pero aquí no aparece eso, o sea, un caído del cielo literal como Superman, que es extraterrestre él mismo y tiene superpoderes que le entregaron los dioses de su planeta, de Krypton, sino que aquí son personas comunes y corrientes. Pero, o sea, un profesor universitario, un señor que tiene una empresa, otro que es obrero, y su superpoder es juntarse a resolver problemas. Vale. Sí, es precisamente eso. Bueno, en esta primera entrega, cómo se forma esta idea de un héroe colectivo. Mientras que más adelante, Osterheld va a volverse militante de los Montoneros en Argentina. Y allí, durante la dictadura cívico-militar, del 75 al 80,
va a publicar una segunda parte del Eternauta que ya viene cargada de tiene un mensaje político mucho más fuerte. Y se nos presenta a este tema de los extraterrestres, ¿no? A los cascarudos, que son los bichos que aparecen a propósito también de la adaptación que hizo Netflix de estos sujetos. Entonces, los cascarudos se proponen en un inicio como la especie invasora que está afectando a la sociedad. Pero entonces, aquí a modo de analogía, con la dictadura argentina se podría hacer la comparativa, ¿no? Entonces está los cascarudos, que pues en la Argentina podría verse como la dictadura militar, que está haciendo de cierto modo... La parte visible del problema, ¿sí? De la violencia. Es como este actor material que comete los crímenes, pero obedece a una entidad que no se muestra, ¿sí? A ellos lo proponen en el cómic. Que ellos, en el caso de la dictadura, tendría vinculación con todo este tema del Plan Cóndor y la instauración de las dictaduras militares en América Latina. Una lógica contrainsurgente que va a estar más allá de la situación local de la Argentina, que recorrió como a todo el continente. Entonces, bueno, que son analogías que se han hecho sobre el sentido del Eternauta. Exactamente, además de que en el Eternauta se menciona que los cascarudos en sí son peones que luchan por gente que a lo mejor no les interesa. Entonces también se ve como este absurdo de la guerra entre obreros, entre pobres, terminan matándose. Ajá, también. Bueno, el caso del Eternauta es muy importante por esas, digamos, interpretaciones que se han hecho, que son más, incluso a veces, apropiación, ¿sí? Aquí el mundo de lo popular aparece como... en Argentina, en los sectores populares, de clase media también, se ha apropiado el Eternauta como ese símbolo de resistencia, de posibilidad de supervivencia si se junta en lo colectivo, ¿sí? Y porque, pues, al creador del Eternauta, Oesterheld, pues finalmente se convierte en uno de los más de 50.000 detenidos desaparecidos en la Argentina, y sus hijas también. Sí, él se involucra en la política a través de sus hijas, y a sus 4 hijas las asesinan, que ellas tenían entre 18 y 24, son detenidas desaparecidas, y a él posteriormente también cae en parte de esa persecución. Y bueno, ahí tenemos también otro ejemplo de cómo aparece lo popular. Vamos a ir entonces con este paso rápido por estos ejemplos en la historia del cómic con nuestra siguiente sección, Voces Ananke. Las voces de Ananke. Bueno, estamos de regreso y ahora con Voces Ananke, donde nos gusta pues invitar a personas que estén involucradas directamente en los temas que estamos trabajando. Y aquí vamos a contar con la participación de Santiago Suescún, que es director del Festival Independiente del Cómic Colombiano. Queremos aprovechar esta sección para hablar un poquito de la historia del cómic colombiano, que en el 2024 cumplió 100 años. También tiene una historia súper grande, vasta. Y este festival pues ha sido muy importante, sobre todo en la última temporada. Ya llevan 10 años haciéndolo, que se cumple pues en el 2026. Se han reunido más de 40 artistas independientes, han llegado a más de 5,000 personas, y es un espacio donde quienes no pertenecen a las grandes casas editoriales, y pues bueno, en Colombia hay participación sí en esos escenarios, pero digamos como promover la producción propia de cómic aquí en Colombia resulta también muy importante, porque justamente son personas que representan dinámicas sociales propias. Entonces vamos a escuchar una primera parte de esta entrevista que pues nos ha compartido Santiago Suescún. Mi nombre es Santiago Suescún Garay, yo soy el director del Festival Independiente de Cómic Colombiano y también el director de la Asociación de Cómic Colombiano, ASOCómics. Pues mi profesión es como comunicador audiovisual y comunicador social de la Universidad de La Sabana. En 2024 se cumplieron 100 años del cómic colombiano. Yo considero que los principales hitos de estos 100 años ha sido, pues bueno, empezar en primer lugar. Yo creo que fue el hecho de que en el 62
se lograra que en un periódico se publicara, ni siquiera semanalmente, casi diariamente, se publicara una tira cómica llamada Copetín, que a pesar de todas las adversidades que ha tenido este país en temas de prensa y pues temas sociales y todo, y de justicia, se logró que el cómic colombiano se pudiera establecer más o menos como en el 2010, empezar a crecer, a renacer y pudiera pues ser lo que es ahorita. Digamos que entre los hitos está, por ejemplo, cuando se adaptó la ley del libro, incluyera el cómic allí, porque antes se consideraba como así como una categoría aparte, así como con libros de esoterismo y pornografía se les incluía un impuesto y evitaba que pues se vendiera más masivamente, por así decir. Pero digamos que al incluir el cómic en la ley del libro, pues empezó a resurgir mucho más. El cómic es no es el único factor, obviamente pues está mucho el factor de los artistas independientes que empezaron a sumarse y a crear sus propios contenidos, y eventos como el de FICO y el de Treviñetas. FICO, pues el Festival Independiente de Cómic Colombiano, permitieron que pues creciera esa movida independiente, que salieran más autores, que más se sumaran como a la ola de querer hacer cómic colombiano. Entonces digamos que esa es la importancia de estos espacios para eso, y así poco a poco fueron creciendo más, por ejemplo, convocatorias y todo eso hacía en el lapso de los últimos 15 años. Pues digamos que durante estos 100 años el mayor crecimiento ha sido durante estos últimos 15 años, y pues esa es la labor de muchos artistas durante 100 años. ¿Qué temáticas destacan en la producción de cómic colombiano? Bueno, digamos que usualmente los cómics más premiados hablan sobre pues temáticas sociales, sí, temas sobre el campo o lo que pasa en la ciudad, pero es verdad que de acuerdo a lo que se ha recopilado en la página comiccolombiano.com, las historias que más se publican son las historias de fantasía, de aventuras, ciencia ficción. Bueno, ahí estamos escuchando un poco como la experiencia y el saber de Santiago, quien ha estado pues involucrado en el desarrollo y el impulso del cómic independiente en nuestro país. Andrés, aparte de esto que nos comenta nuestro invitado, ¿qué otros datos interesantes sobre la historia del cómic en Colombia podemos contar? Vale, pues como lo menciona Santiago, ahí el cómic tiene un largo recorrido que aparece por primera vez en 1924 con la creación de Mojicón, que es como una pequeña tira cómica que va a aparecer en los periódicos de Colombia. A lo largo del siglo XX, pues van a haber muchas entidades, van a haber muchos intentos independientes de crear cómic en Colombia, pero no van a tener tanto apoyo estatal, de cierto modo, como lo dice Santiago, sí. Hasta entrado el siglo XXI es donde van a aparecer más producciones nacionales. Él destaca que los más premiados son los temas sociales, los temas del campo y de lo rural. Por ejemplo, yo encontré un cómic que se llama Bogotá Zombie, que hace referencia como a todo este tema que ocurrió en el 9 de abril, precisamente a propósito del Bogotazo, pero también como que deja la tirilla de que no fue solamente un Bogotazo, sino que fue en general el país que explotó, que estalló de tanta inconformidad. Y, por ejemplo, en el tema del campo también hay uno que se llama Caminos Condenados, que precisamente expone o es una investigación al estilo de Orlando Falsborda con su historia Doble de la Costa. Historia Doble de la Costa. Okay, que también Caminos Condenados habla de cómo en los Montes de María, cómo luego de toda esta violencia que se vive entre el 97 y el 2005, si no estoy mal, cómo estas comunidades han tenido que volverse a adaptar ahora con una serie de restricciones que tiene la tierra, sobre todo con las entidades privadas. Entonces también es un estilo de investigación de lo rural. Ajá, claro. El cómic colombiano va a tener como hitos a lo largo del siglo XX. Cada década aparece un intento, una revista infantil. Por ejemplo, en el 33, una que se llamaba Chanchito. El Ministerio de Cultura de esa época promovió otra que es Rin Rin, pero la Gran Depresión también afectó, pues tuvieron que cortar presupuesto y poca recepción también hubo. En los 40 van a aparecer revistas o historietas como Michín y Pombo, ya se va consolidando la historieta cómica en los periódicos, y es los años 60 los que van a dar como un nuevo impulso, ¿cierto? Incluso hasta la Policía Nacional sacó en el 64 su propio cómic que se llamaba Policía en Acción.
Y va a haber un encuentro que es la primera exposición de historieta colombiana en el 67. Y ahí ya la cosa va a parecer mucho más desarrollada. En los 80 hay revistas más, de mayor publicación, circulación, como Los Monos. Esa sí la recuerdo bastante, me tocó bastante. Y bueno, paulatinamente se fue desarrollando hasta escenarios como este del Festival Independiente del Cómic, que bueno, en el siguiente audio Santiago nos va a comentar de qué se trata este festival y para que nuestra audiencia conozca y participe el próximo año en el evento que tendrán seguramente en el primer semestre. El Festival Independiente de Cómic Colombiano surgió en el 2016 por una iniciativa de la Fundación El Cómic en Línea. En su momento el director Champer Ramírez, junto con Juan Pablo de Gobab Comics y Granda y otros artistas que estuvieron presentes en la reunión, dijeron vamos a realizar una serie de reuniones donde recopilemos pues varias personas, ¿no? Novatos, expertos del cómic colombiano, pero que sean reuniones chiquitas y van creciendo de a pocos. Ahí entonces se hizo la primera versión en la Biblioteca Virgilio Barco, de forma, como se dice mal dicho, al gratín, pues en un espacio donde se hacen pues para hacer tareas, trabajos y todo. En ese evento pues, se reunieron casi 50 personas y entonces pues ya en la siguiente versión pues yo fui incluido en el equipo de trabajo. Y empezamos a trabajar en conjunto para que se hiciera más de estas actividades, más reuniones y fuera creciendo para que tuviera un espacio para venta de los mismos artistas que pudieran vender sus cómics colombianos. Ya fue creciendo a estar en Tugic, luego en Maloca, luego en la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo y finalmente pues ha estado establecido en la Biblioteca Virgilio Barco desde el 2022, si no estoy mal. Y pues digamos que todo es en función de que se destaque el cómic nacional, ¿sí? No hay fanarts, no hay piratería, todo con el fin de que pues los artistas puedan promover su trabajo propio y original. Los principales retos del cómic colombiano actualmente son muy parecidos a los de hace 15, 20, 40 años y es la visibilidad de los autores independientes. Digamos que actualmente sí ha habido un boom de mayor lectura del noveno arte gracias a las películas de superhéroes, a la difusión del cómic en general, que ha llegado mucho más aquí a Latinoamérica y pues particularmente a Colombia, del cómic internacional. Pero pues al haber poca visibilidad del cómic colombiano, entonces se ha visto opacado por el cómic internacional. Entonces ya poco a poco pues ha sido el trabajo del festival, de los festivales, no solo FICO, sino de los festivales en general de cómic colombiano, de los mismos artistas. Obviamente pues toda la labor recae mucho sobre el artista independiente. Ellos digamos que han ido impulsando a que se conozca cada mes de cómic colombiano, al punto que pues ya hay autores que han ganado premios internacionales. Ya hay hace unos años se había sacado un largometraje sobre un cómic de una autora llamada Por Paola. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Nos despedimos, agradecemos su atenta escucha, Andrés, por participar en este episodio. Muchas gracias, bienvenido, para que te animes a estar en otros espacios. A Santiago, que nos ha compartido su perspectiva sobre el cómic colombiano. Invitar a nuestra audiencia que lo consulte, lo consuma, ¿cierto? Y nos dejemos invadir por estas múltiples historias. Nos encontramos entonces en un próximo episodio. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.